La devastadora Guerra de los Mil Días fue un periodo de gran importancia y transformación en la tumultuosa historia de Colombia. La guerra civil dejó al país sumido en la violencia y en la desolación, con una economía en ruinas y una sociedad profundamente fragmentada. En este contexto, los conservadores lograron establecer una duradera hegemonía política en Colombia durante gran parte del siglo XX. Esta se basó en el control de las élites sobre el poder político, económico y social, donde la resistencia al cambio social y político obstaculizó las reformas y limitó los avances de los derechos civiles y sociales. Todo esto, claro, con el respaldo de las jerarquías de la Iglesia Católica. El último lustro de la hegemonía conservadora reflejó 30 años de desigualdad social, de corrupción y represión a la oposición, en la llamada Ley Heroica, la cual prohibió las reuniones, la libertad de prensa, las ideas socialistas y la movilización. Tan solo 2 semanas después, se sumó el estallido de la huelga laboral más grande que el país había visto, en la que miles de empleados de la United Fruit Company exigían, entre otras cosas, un seguro colectivo obligatorio, reparación por accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas, descanso dominical y un aumento de sus salarios. Ante la negativa de la empresa a llegar a un acuerdo y los intentos infructuosos del gobierno para persuadirlos de ceder, los trabajadores se congregaron en Ciénaga, con el objetivo de salir hacia Santa Marta en la mañana del 6 de diciembre para llevar a cabo una manifestación ante el gobernador y el director de la Oficina General de Trabajo. Esto, claro, nunca se dio. En la madrugada de ese mismo día, el gobierno había declarado la ley marcial en la provincia y había nombrado como jefe civil y militar al general Cortés Vargas. Allí, donde se encontraban entre 2.000 y 4.000 huelguistas durmiendo, comiendo y charlando, se presentó el general. En voz alta, un capitán leyó el decreto de estado de sitio. Casi nadie se movió. En vez de eso, se oyeron unos pocos gritos de la multitud. ¡Viva Colombia! Fue cuando el general Cortés dio a sus soldados la orden. Fue en este contexto de descontento y agitación que surgió una figura que cambiaría el rumbo de la política colombiana. Jorge Eliezer Gaitán, nacido el 23 de enero de 1898 en Bogotá, se convirtió en un líder carismático y controvertido, que se erigió como la voz de los sectores populares y marginados del país. 2 años después de culminar sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional, Gaitán viajó en 1926 a la Real Universidad de Roma para perfeccionar sus estudios en Derecho Penal, convirtiéndose así en un brillante criminalista. Durante su tiempo en Italia, Gaitán estuvo expuesto a las ideas del fascismo, el socialismo y el sindicalismo, al positivismo de Enrico Ferri y a la filosofía de la praxis de Antonio Gramsci. Estas influencias extranjeras moldearon su pensamiento y lo llevaron a desarrollar una visión política única y enérgica en la que buscaba combinar elementos del nacionalismo, la justicia social y la participación popular. Fue presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Dirección Nacional Liberal y rector de la Universidad Libre en el mismo año, 1931. 2 años después decide crear su propio movimiento político de liberales de izquierda. Ese movimiento logró adeptos en el campo y en la ciudad, pero terminó disolviéndose en 1935 por la represión y las acusaciones de comunismo. Gaitán terminó regresando a las filas del Partido Liberal y en 1936 se posesionaba como alcalde de Bogotá. Para ese entonces, Gaitán, que ya se enfrentaba contra la oligarquía, término que él mismo hizo común como lo describe el historiador David Bushnell, para Gaitán los oligarcas, tanto liberales como conservadores, compiten por el botín y el prestigio del poder, mientras ignoraban las necesidades de las masas y en última instancia estaban unidos por la alianza tácita y no santa para impedir cambios significativos. Su mandato como alcalde, con importantes logros sociales, terminó por presiones de la derecha, pero su carrera política continuaría en 1939, cuando fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ministro de Educación por corto tiempo, y en 1946 empezó su carrera por la presidencia. Jorge Eliezer Gaitán se postuló como candidato disidente del Partido Liberal en un momento en que el partido se encontraba dividido. A pesar de que el Partido Conservador, encabezado por Mariano Ospina Pérez, ganó las elecciones, Gaitán no se desanimó. En las siguientes elecciones legislativas de 1947, el liberalismo obtuvo una importante mayoría, lo que generó en Gaitán la esperanza de alcanzar la presidencia en 1950, a la cual, como sabemos, no lograría llegar.
La muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue un acontecimiento trágico y devastador para el movimiento gaitanista y para Colombia en general. Gaitán era un líder carismático y un defensor apasionado de los derechos de los trabajadores y los sectores marginados de la sociedad. Su asesinato en el 9 de abril de 1948 en Bogotá desencadenó uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana, conocido como el Bogotazo. Desde, desde la muerte de Gaitán se puede considerar como uno de los actos más viles perpetrados por aquellos que se sienten amenazados por la justicia social y el cambio político. Gaitán representaba la esperanza para las clases populares y su asesinato fue percibido como un intento de silenciar estados de lucha y transformación. Gaitán buscó implementar reformas sociales y económicas que permitieran una distribución más equitativa de la riqueza y el poder, con un enfoque en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la promoción de políticas que beneficiaran a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La muerte de Gaitán tuvo un impacto profundo en el país, remarcando el cómo aquellos que se sentían amenazados por la justicia social y el cambio político estaban dispuestos a hacer cualquier tipo de acto vil para acabar con el cambio e intentar silenciar la voz de lucha y transformación. Tras la muerte de Gaitán, se desató una ola de violencia en toda Bogotá, donde sus seguidores no dudaron en salir a manifestar su indignación. Se presentaron disturbios, incendios y vandalismo, en donde hubieron también pérdidas materiales incalculables y en donde tanques fueron enviados para, entre comillas, controlar a la multitud enfurecida. Pero esto terminó cobrando la vida de miles de personas y provocando también múltiples desplazamientos forzados. Cuerpos fueron vistos amontonados en el cementerio de la ciudad y muchos fueron sepultados en fosas comunes. En este suceso, Juan Roa Sierra, quien le arrebataría finalmente la vida al influyente líder político, fue linchado por el pueblo, siendo su cuerpo arrastrado por las calles hasta su muerte. En cuanto al autor intelectual de este magnicidio, existen varias versiones hablando de que fue un complot del gobierno estadounidense por parte de la CIA. Por otro lado, el gobierno culpa a los comunistas y así entre otras versiones, no habiendo finalmente un esclarecimiento acerca de ello. Este acontecimiento histórico es actualmente conocido como el Bogotazo, siendo este también visto como el periodo de violencia en Colombia que claramente cobró miles de vidas más en todo el país. Ese 9 de abril de 1948 se cerró un ciclo de esperanza que muchos tenían para una visión de una Colombia mejor. Sin embargo, en el punto del atentado actualmente reposan 10 placas en un muro dedicado a exaltar su memoria y también como mártir de la paz. Estas placas mantienen viva su memoria, pero también lo hacen las personas que quedaron marcadas con su legado y que lo siguen pregonando. Las imágenes que fueron mostradas en este fragmento del video fueron tomadas el día de la muerte de Gaitán y fueron modificadas por parte de Leonardo Ortiz Díaz, publicista bogotano, apoyándose de Photoshop para poder representar la memoria a color. La muerte de Gaitán tuvo un impacto político significativo en Colombia. Su asesinato llevó al debilitamiento de las instituciones políticas y desató una ola de violencia y violaciones a los derechos humanos. Se formaron grupos armados tanto de izquierda como de derecha y el país entró en un periodo de inestabilidad política conocido como la violencia, que duró más de una década. El impacto de este periodo fue devastador en todos los ámbitos. Se estima que entre 200.000 y 300.000 personas perdieron la vida, además de un gran número de desplazados y destrucción de comunidades, generando una gran fractura en la sociedad colombiana. El conflicto interrumpió el desarrollo y la inversión del país y se profundizó la división bipartidista, se interrumpió la convivencia pacífica y se generó miedo y desconfianza en la sociedad. Por otro lado, la muerte de Gaitán tuvo un impacto significativo en el panorama político de Colombia. A raíz de su asesinato, surgieron nuevos líderes y movimientos políticos que buscaban llenar el vacío dejado por su ausencia. Además, el evento llevó a una mayor conciencia sobre la necesidad de reformas sociales y políticas en el país. Estas demandas de cambio se materializaron en políticas y programas gubernamentales destinados a abordar la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Algunas de las políticas más relevantes fueron la reforma agraria, en donde se generó una redistribución de tierras para proporcionar acceso a la tierra a campesinos que no las tenían, y mejorar su situación económica.
políticas laborales que implementaron una jornada laboral justa, salarios mínimos, beneficios sociales y derechos sindicales, además de programas para acceso a la vivienda, educación, salud y seguridad social. La figura de Jorge Eliezer Gaitán también ha tenido un impacto en el ámbito cultural y artístico de Colombia. Su lucha y legado han sido retratados y reinterpretados en diversas formas de expresión artística, como la literatura, el cine y la música. Su figura se ha convertido en un símbolo de resistencia y justicia social, y ha inspirado a muchos artistas a abordar temas relacionados con la desigualdad y la lucha por los derechos humanos, sin dejar de lado el liderazgo y carisma propia de su oratoria, sus ideas progresistas y reformistas, su sentido nacionalista y antiimperialista y la formación de los movimientos sindicales. Todo esto junto mantiene viva la demanda de equidad y justicia social. La muerte de Gaitán también tuvo un impacto en el surgimiento de movimientos guerrilleros en Colombia. Muchos jóvenes que se identificaban con las ideas y la lucha de Gaitán se radicalizaron y se unieron a grupos armados que buscaban luchar por la justicia social y la igualdad. Estos grupos guerrilleros, tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, jugaron un papel importante en la historia reciente de Colombia y estuvieron involucrados en el conflicto armado que ha afectado al país durante décadas. Después de la etapa conocida como la violencia que siguió al asesinato de Gaitán, surgió un acuerdo político llamado el Frente Nacional. Este acuerdo se firmó en 1958 entre los dos principales partidos políticos de Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El principal objetivo era garantizar la estabilidad política y evitar violencia bipartidista a través de un sistema de alternancia en el poder, equitativo entre ambos partidos. Se implementaron políticas de conciliación que llevó a un enfoque en la estabilidad económica y la modernización y desarrollo del país. Sin embargo, perpetuaba el bipartidismo y excluía a otras fuerzas políticas. Y no fue hasta 1974 que se amplió esa barrera y permitió la participación de nuevos movimientos.